tipo de preguntas que tienden a reconciliar en nuestra mente la realidad, hermanos, del mal y la existencia de Dios. Y estas preguntas se pueden formular de diferentes maneras, pero creo que quizás la manera más simple y más común en que hemos formulado esta pregunta va de esta manera: si Dios es tan bueno, ¿por qué pasan cosas malas? Y esta es una pregunta, hermanos, que no solamente nos las hacemos los cristianos en los momentos difíciles, sino que también nos lo hacemos, se la hacen los impíos, aquellos que no conocen a Dios. Y esto, hermanos, porque en nuestra mente es difícil reconciliar la idea de que si Dios es tan bueno, si Dios es tan amoroso, ¿por qué, hermanos, tenemos y experimentamos cosas malas de este lado de la eternidad? Hermanos, es por esta razón que el pasaje que hoy tenemos delante de nosotros es tan importante, porque en él nosotros encontramos la respuesta a estas preguntas. Amados hermanos, nosotros, el texto que tenemos delante de nosotros en esta mañana relata de una manera muy clara y muy sencilla, hermanos, eventos catastróficos que han ocurrido, que ocurren y que ocurrirán en la historia, hermanos, de la humanidad. Pero no solamente encontramos el relato de estos eventos catastróficos, sino que también en el texto mismo encontramos la razón por la cual estos eventos pasan y cuál es el propósito detrás de estos eventos. Amados hermanos, y estas verdades que vamos a estar considerando hoy, debemos atesorarlas en nuestros corazones, porque Dios las ha revelado no para infundir temor en nosotros, sino más bien para animar a la iglesia que atraviesa por momentos difíciles, y para, hermanos, hacer que nosotros nos podamos sentir seguros en el hecho de que Dios está sentado en su trono. Hoy, hermanos, vamos a considerar estos primeros 8 versículos y lo vamos a hacer bajo el título: y los sellos fueron abiertos. Y los sellos fueron abiertos. Y quiero que mires conmigo, hermano, el versículo 1 y el versículo 2. Dice la palabra de Dios, hermanos, de esta manera: vi cuando el Cordero abrió uno de los 7 sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes que decía como con voz de trueno: ven. Miré, y he aquí un caballo blanco, y el que estaba montado en él tenía un arco. Se le dio una corona y salió conquistando y para conquistar. Lo que hemos seguido, hermanos, el estudio o esta serie de predicación en el libro Apocalipsis, se hace evidente para nosotros cuando comenzamos a leer el capítulo 6, la conexión que hay entre el capítulo 4, el capítulo 5 y el capítulo 6. El capítulo 4 de Apocalipsis nos presenta, hermano, nos revela esta visión acerca de la adoración en el cielo, que está centrada en la persona de Dios. El capítulo 5, hermano, nos habla de la adoración específicamente al Cordero de Dios, la adoración a Cristo. Y una de las razones por las cuales Cristo es adorado, hermano, en el cielo, es porque Él es el único digno de desatar los sellos y de mirar el contenido de este libro que estaba en la mano derecha del que está sentado en el trono. ¿Usted recuerda que el capítulo 5 comienza diciendo que Él vio? Yo creo que tú lo mires con un momento, hermano, para que veas la conexión. El capítulo 5 dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Vamos a hacer una pausa ahí. El resto del capítulo 5, como ya usted sabe, se enfoca en describir esta conversación entre Juan y este ser celestial, hermano, que le dice a Juan:
la raíz de David, el león de la tribu de Judá, él es digno de mirar el contenido de este libro y desatar sus sellos. Y así sigue, hermano, el capítulo 5, exaltando la persona de Cristo por quien Él es y por su obra. Él es el único digno de desatar los sellos. ¿Qué significa esto? Que Él es el único que puede poner en práctica, que puede poner en marcha el plan redentor de Dios en la historia. Los 7 sellos, el contenido de este libro, es, hermano, precisamente el plan redentor de Dios en la historia. Y solamente Cristo puede ponerlo en marcha. El capítulo 6, Juan continúa mirando. Y esta visión continúa y dice: y vi cuando el Cordero abrió uno de los 7 sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes que decía como con voz de trueno: ven. Y dice el texto, hermano, en el verso 2: y miré, y aquí un caballo blanco, y el que estaba montado en él tenía un arco. Y dice el texto: se le dio una corona, y salió conquistando y para conquistar. Amados hermanos, lo primero que quiero ver con ustedes en esta mañana es la introducción a la apertura de los sellos. El capítulo 6, el capítulo 7 y el capítulo 8 describen, hermano, cada uno de estos sellos y describen al Cordero abriendo, ¿verdad?, estos sellos, o poniendo en marcha el propósito redentor en el mundo. Y esta visión, hermano, comienza presentándonos dice que lo primero que vio cuando el Cordero abrió los sellos, ¿qué fue? Un caballo blanco. Y dice que el que estaba montado en él tenía un arco, y se le dio una corona, y salió conquistando y para conquistar. Hermano, y esta es la introducción a esta visión que ocupa 3 capítulos de Apocalipsis acerca de los sellos. Ahora, para nosotros poder entender el contenido del capítulo 6, tenemos que entender primero quién es este personaje que está en el caballo blanco. Hermanos, en la historia de la iglesia ha habido muchos criterios acerca de la identidad de este personaje. Algunos dicen que este personaje es una imitación de Cristo. Es lo que muchas veces lo que los cristianos conocen como el anticristo. Y la razón por la cual muchos creen que es el anticristo es porque ellos dicen que estos cuatro jinetes tienen un solo propósito, y es traer destrucción a la tierra. Otros dicen que este jinete puede ser un gran guerrero, que se le dio autoridad para traer, hermano, guerra y conquistar reinos y naciones. Otros dicen que este caballo blanco y el que está sentado en él representa el evangelio de Jesucristo, el cual va a través de las naciones, a través de las épocas de los tiempos, conquistando personas para el reino de Dios. Otros creemos, hermano, que este personaje con el cual comienza el capítulo 6 no es nada más y nada menos que el mismo Señor Jesucristo. Yo quiero darle las razones por las cuales yo creo que este personaje, el primer caballo, el que está sentado en él, representa a Cristo. Y hay 3 razones, hermanos, por las cuales yo creo que es Cristo. El primero, hermano, es porque por el relato bíblico de Apocalipsis capítulo 19, verso 11. Mira conmigo, hermano, Apocalipsis 19, verso 11. ¿Todos lo tienen ahí, hermanos? Apocalipsis 19, 11. Dice la palabra de Dios, hermano, de esta manera: y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y hace la guerra. La primera evidencia cuando nosotros vamos a interpretar la escritura
nosotros sabemos, hermano, que la Escritura interpreta la Escritura. Si yo quiero saber qué significa un texto bíblico, yo necesito ver cómo la Biblia en otros textos habla acerca de este tema. Y en el mismo libro de Apocalipsis, Cristo es identificado como uno que está montado en un caballo blanco y dice que su nombre es fiel y verdadero y con justicia juzga y hace la guerra. La primera razón por la cual yo creo que Apocalipsis capítulo 6 verso 2 está haciendo una referencia a Cristo es por lo que dice Apocalipsis capítulo 19 verso 11. La segunda razón, hermano, por la cual creo que Apocalipsis, hermano, capítulo 6 verso 2 está hablando de Cristo, representa a Cristo, es por el contexto bíblico de este pasaje. Yo quiero que todos vayamos por un momento a Zacarías capítulo 6 verso 11. Libro del profeta Zacarías en el Antiguo Testamento, capítulo 6 verso 11. Zacarías, hermano, es el segundo libro antes del Evangelio de Mateo. Zacarías capítulo 6, verso 11, hermano. ¿Todos lo tienen? Dice la palabra de Dios de esta manera, hermano. Voy a leer desde el verso 9. Dice: y vino la palabra del Señor a mí diciendo: toma ofrendas de los desterrados de Eldaí, de Tobías y de Jedaías, y el mismo día ve y entra en la casa de Josías, hijo de Sofonías, a donde ellos han llegado de Babilonia. Toma plata y oro, haz una corona y ponla en la cabeza del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Y háblale diciendo: así dice el Señor de los ejércitos, he aquí un hombre cuyo nombre es Renuevo, porque él brotará del lugar donde está y reedificará el templo del Señor. Vamos a hacer una pausa ahí. Usted recuerda que Apocalipsis capítulo 6 verso 2, cuando Juan ve al caballo blanco, dice que el que estaba sentado en él se le dio, ¿qué cosa? Una corona. El contexto bíblico, el trasfondo bíblico de ese versículo, hermano, es el Zacarías 6:11, que habla del momento en que Dios ordena hacer una corona y dársela al sumo sacerdote Josué. Y sabemos que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, Josué es un tipo de Cristo. Esa es la segunda razón por la cual yo creo que Apocalipsis capítulo 6 verso 2 habla, amados hermanos, de Jesucristo. Y la tercera razón, hermanos, es por la que creo que está hablando de Jesucristo, es precisamente por el contexto inmediato de Apocalipsis capítulo 6 verso 2. Ya vimos, hermanos, la primera razón cuál fue el contexto del libro, y vimos también el contexto de la escritura, y ahora vamos a ver el contexto inmediato de ese versículo. Vamos a ir, hermano, a Apocalipsis capítulo 6 verso 2 nuevamente. Amén. Dice el texto, hermano: miré y he aquí un caballo blanco, y el que estaba montado en él tenía un arco, se le dio una corona y salió conquistando y para conquistar. Como ya nosotros vimos, hermano, el mensaje pasado, y lo dijimos al comenzar nuestro mensaje, este libro que tenía estos 7 sellos, contienen el propósito redentor de Dios en el mundo a través de juicio y redención. Cuando la visión comienza y el Cordero abre el primer sello, lo primero que la iglesia ve, o lo primero que Juan ve y él escribe para la iglesia, es a Cristo.
que salió, dice que tenía un arco en su mano y se le dio una corona. El hecho de que se le haya dado una corona es un símbolo, hermano, de victoria. Y el arco era un símbolo, hermano, de conquista militar, de conquista, hermano, en el campo de la guerra. Y la idea, hermano, el mensaje que está transmitiendo este versículo es que Cristo va delante de este escuadrón de caballos y de jinetes, hermano, llevando a cabo el propósito redentor en el mundo. Cristo mismo va delante y estos caballos, estos jinetes van detrás de él para asistir a Cristo en poner en práctica el plan redentor de Dios en el mundo. Y esta, hermano, es el contexto inmediato de estos versículos. Cuando nosotros leemos el versículo 3 hasta el final del capítulo, nosotros vamos a ver una serie de sellos que se abren. Cada sello emite o desata un juicio de Dios sobre la humanidad. Y la razón por la cual Dios desata estos juicios es porque, amados hermanos, Dios a través de estos juicios glorifica su nombre, castigando el pecado y la desobediencia de los hombres. Es por eso que nosotros creemos que esta visión tan importante comienza, hermanos, con Cristo montado en un caballo blanco que salió conquistando y para conquistar. Salió para establecer el reino de Dios en la tierra y para someter a sus enemigos. Y esto lo vemos, hermano, en el hecho de las plagas o los juicios que cada uno de estos caballos representa. Fíjate conmigo por un momento, mira el versículo 4 hasta el versículo 8. Dice: entonces salió otro caballo rojo, y al que estaba montado en él se le concedió quitar la paz de la tierra, y que los hombres se mataran unos a otros, y se le dio una gran espada. Este caballo rojo, el jinete que iba en él, se le concedió, y esta expresión es muy importante, se le dio la autoridad ¿de qué? De quitar la paz en la tierra, y como consecuencia los hombres empezaron a matarse unos a otros. Dice el versículo 5: cuando abrió el tercer sello, oí el tercer ser viviente que decía: ven. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que estaba montado en él tenía una balanza en la mano. Y oí como una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía: 1 litro de trigo por 1 denario, y 3 litros de cebada por 1 denario, y no dañes el aceite y el vino. El caballo negro, hermano, con el jinete que estaba sobre él, representa, hermano, un periodo de hambre y de escasez de comida en la tierra. Dios iba a castigar el pecado del hombre, trayendo sobre la humanidad periodos de hambruna, periodos de gran escasez de alimentos. Lo que nosotros tenemos descrito en estos versículos que acabamos de ver, hermano, es la representación en lenguaje bíblico de lo que hoy conocemos como una inflación. El precio, hermano, que está descrito en estos versículos habla de, como un pastor ponía comentando en este pasaje, él pone un ejemplo de que lo que Juan está describiendo es algo como esto. Imagínese que usted va a comprar gasolina para su carro y el precio de la gasolina es $30 por galón, o $25 por 1 galón de leche. Eso es, hermano, el equivalente de lo que está viendo Juan en esta visión. Dios iba a traer escasez de alimentos, y como consecuencia de esa escasez iba a haber, hermano, una gran inflación. Y seguimos leyendo. Dice: cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven. Y miré, y aquí un caballo amarillento. El que estaba montado en él se llamaba Muerte, y el Hades lo seguía. Y se le dio autoridad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con pestilencia y con las fieras de la tierra. Hermanos, ¿qué es lo que está enseñando Cristo aquí en este pasaje? Bueno, hermanos, este caballo, como bien
está reflejado en este versículo. ¿Representa quién? La muerte. La muerte. Dice la Biblia, hermano, que se llamaba muertes y el Hades le seguía. Y esta expresión Hades, hermano, no está hablando del infierno, sino que está usando un término que era conocido en ese tiempo para hablar de el lugar de los muertos. Y cuando dice la muerte, se llamaba muertes y el Hades le seguía. Lo que está tratando de comunicar, hermano, o lo que está comunicando es la certeza hermano, del cumplimiento de este juicio. Muchas personas iban a morir. Y el texto te dice, la cuarta parte, dice el texto, para matar con espada a la cuarta parte de la tierra. Ahora, yo quiero que tú veas, hermano, la conexión que hay entre cada uno de estos sellos y especialmente la conexión que tienen con el primero. Cada uno de estos juicios son, hermanos, tienen un carácter progresivo. La muerte, o lo voy a decir de otra manera, la guerra entre los hombres, la ausencia de paz por la guerra, produce ¿qué cosa? Hambre, escasez. Y el hambre y la escasez a su vez produce muerte. Es el resultado, cada uno de ellos es el resultado del anterior. Ahora, mira la conexión que hay con el primer sello. Hermanos, todas estas catástrofes, muerte, hermano, ausencia de paz, persecución, hambre, hermano, y la muerte en sí, fueron la expresión del juicio de Dios sobre los hombres. Amados hermanos, ¿qué le enseña esto a la iglesia del primer siglo y a nosotros? Bueno, no solamente que Cristo está llevando a cabo su plan de redención en el mundo, sino que esto también nos enseña, amados hermanos, que Cristo es el director y protagonista de la historia de la humanidad. Cristo es el director y protagonista de la historia de la humanidad. Estos caballos no salieron a la deriva. El primer caballo que salió fue el caballo blanco, con uno sentado sobre él, que sabemos que es Cristo, porque Cristo va guiando la historia de los hombres. Hermano, Cristo va ordenando, escribiendo la historia de los hombres, y no solamente la historia de las naciones, sino también la historia de cada uno de nosotros, como lo aprendimos en el libro de Daniel. En la introducción de la apertura de estos sellos, nosotros aprendemos que Cristo está llevando a cabo su propósito redentor en la historia y que Cristo es el director y protagonista de la historia. Hermanos, considera el consuelo que esta verdad produjo en la iglesia del primer siglo. Tu vida, como lo hemos dicho muchas veces en la iglesia, no está en las manos de la casualidad. Tu vida no está en las manos del diablo. Si tú estás en Cristo, hermano, yo quiero decirte, tu vida, incluso si tú estás sin Cristo, tu vida no está. El que tiene la autoridad suprema en tu vida no es el diablo, no es las circunstancias. Nuestras vidas están en las manos de Dios. Dios es quien ordena tus circunstancias. Dios es quien orquesta tu vida. Y en cada circunstancia, hermano, que Dios orquesta, Dios la hace y la orquesta de una manera que dé gloria a su nombre. Y esta verdad, hermano, cuando la iglesia es alertada de que iba a venir muerte, hambre, persecución, hermano, la iglesia era consolada en saber que Cristo mismo estaba llevando a cabo estos eventos en la historia de la humanidad. Y esta verdad acerca de Cristo, hermano, una vez más destruye, tira por tierra el concepto que hoy muchos tienen de Cristo. Cristo no es un Dios indefenso. Cristo no es un Dios débil. Cristo no es un ser al cual podemos manipular. Hoy, hermano, en la iglesia cristiana o en muchos círculos evangélicos es común, como lo hemos dicho otras veces, escuchar personas, cristianos liberales que no conocen a Dios, por lo tanto no son cristianos, decir, hay una gran diferencia entre el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento. El Dios
violento, sanguinario. Pero aquí tenemos a Cristo, un Dios tan manso y humilde. Ciertamente Cristo es manso y humilde. Ciertamente Él es el Cordero, pero Él es un Cordero que hace guerra. Él es un Cordero que salió a conquistar a sus enemigos. Fíjate que el texto dice que el Cordero abrió los sellos. No fue el diablo, fue el Cordero quien ejecuta el plan redentor de Dios en el mundo, trayendo gloria al nombre de Dios y sometiendo a sus enemigos. Ahora, después de ver, hermano, la introducción a la apertura de los sellos, que nos enseña una vez más, ¿qué cosa? Que Cristo es el quien lleva a cabo el propósito redentor en el mundo. Cada circunstancia en la vida de la iglesia y cada circunstancia en el mundo surge y sirve para un propósito único: la gloria de Dios en el mundo. Te lo repito, cada circunstancia en el mundo, cada circunstancia en tu vida, sea buena o sea mala, gústate o no te guste, sirve para un solo propósito: la gloria de Dios en el mundo y en tu vida. Cristo, no tú. Cristo es el protagonista y director de la historia. Cristo es el director y protagonista de tu historia. Él es quien escribe, no tú. Todos tus logros, todos tus fracasos, todas tus experiencias han sido orquestadas por un Dios soberano que está sentado en su trono. Ahora, después de considerar esto, yo creo que tú consideres conmigo, hermano, el propósito de la apertura de estos sellos. El propósito de la apertura de estos sellos. ¿Por qué Cristo haría algo como esto? ¿Por qué Cristo, hermano, desata estos sellos? Porque un Dios tan bueno, compasivo y misericordioso haría algo como esto. Bueno, hermanos, cuando nosotros vemos cada uno de estos juicios representados en cada uno de estos jinetes, nosotros vemos, amados hermanos, que Dios, la razón por la cual estos sellos son abiertos es porque Dios está respondiendo justamente al pecado y la rebelión del hombre. Yo quiero que tú consideres conmigo nuevamente, hermano, estos sellos que están por la puerta. Dice, hermano, el primero dice que, como ya habíamos leído, tenía como propósito de quitar la paz en la tierra. El segundo sello dice, hermano, en el verso 3, cuando abrió el segundo sello, oí el segundo ser viviente que decía: ven. Entonces salió otro caballo rojo, y al que estaba montado en él se le concedió quitar la paz de la tierra, y que los hombres se mataran unos a otros, y se le dio una gran espada. Amados hermanos, yo quiero que tú consideres no solamente, una vez más, el protagonismo de Cristo en estos sellos. Dice la Biblia, y esta expresión es importante, se le concedió. Si usted se da cuenta, en cada uno de los sellos, cuando se abre, hay una expresión en la mayoría de ellos que indica una dirección, un mandato o una instrucción. Dice que a este jinete se le concedió el quitar la paz de la tierra. Si usted se fija, amados hermanos, en el verso 6, dice: y oí una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía: 1 litro de trigo por 1 denario, 3 litros de cebada por 1 denario. Y dice: y no dañes el aceite y el vino. Hay instrucciones específicas. Esto, como dijimos hace un momento, estos caballos no estaban a la deriva. Estos caballos y estos jinetes, hablando con un lenguaje simbólico, hermano, no andan cabalgando en la historia de la humanidad sin un propósito y a la deriva. A ellos se les fue concedido poder. A ellos se les fueron dadas instrucciones específicas. ¿Por quién? Por aquel que está sentado en el trono.
Y la razón por la cual Dios da estas instrucciones por medio de Cristo es porque a través de estos jinetes y a través de estos caballos, hermanos, Dios está castigando la rebeldía y el pecado de los impíos. Y quiero que notes que estos juicios van a tener lugar ¿a dónde? De este lado de la eternidad. Y esto es importante cuando nosotros consideramos el mensaje de la Biblia. Dice la Biblia, hermano, que el primer sello, el segundo jinete quitó la paz de la tierra. Hermano, ¿usted recuerda cuando Cristo habló con los discípulos en Mateo capítulo 24? Dice, se levantará nación contra nación y reino contra reino. ¿Se recuerda que ese versículo? Lo que Cristo está revelando aquí es el cumplimiento de esa profecía que dio en Mateo 24. Y no solamente eso, hermano, cuando esa expresión, yo quiero que tú notes esto, hermano, para que podamos entender con profundidad, el mensaje de Apocalipsis capítulo 6. Cuando Dios envía este caballo, o este jinete, dice que le concedió al quitar la paz de la tierra, los hombres se matarían unos a otros y le dio una gran espada. Ese no es solamente el cumplimiento de Mateo capítulo 24, sino que también es el cumplimiento de la profecía de Cristo que dice, he venido a traer guerra y no paz, porque el padre se levantará contra el hijo contra el padre, la esposa contra el esposo, dice, y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Porque cuando este caballo, hermano, que es evidencia del juicio de Dios sobre el mundo, cabalgara en la historia de la humanidad, aún los cristianos iban a sufrir las consecuencias de este juicio. Porque los cristianos serían perseguidos, los cristianos serían asesinados también, serían muertos a filo de espada, como ha pasado en la historia de la humanidad. Sin embargo, hermano, quiero que note que cada uno de estos juicios, quitar la paz, la hambruna y la muerte, atacan específicamente ídolos que los hombres hemos levantado en nuestros corazones. Amados hermanos, la razón por la cual Dios le dio a este jinete, el segundo jinete, la autoridad de quitar la paz en la tierra, para que los hombres se mataran unos a otros, es porque Dios estaba castigando la renuencia de los hombres de amar a Dios sobre todas las cosas y de amar a su prójimo como a él mismo. Es por eso que Dios envía este juicio en que los hombres, Dios quita la restricción del corazón del hombre y el hombre se empieza a matar unos a los otros porque han roto su relación más importante, está rota. Hermano, ¿qué es lo que la gente hoy más quiere? Paz. Paz. Un pastor predicando en este pasaje, especialmente el pastor José Los Mercados, mencionaba y daba un dato curioso. Él decía, cuando usted ve todas las Miss Universo que salen, la primera pregunta o una de las cosas que dicen es, ¿qué es lo que todas quieren, hermano? La paz mundial. ¿Verdad? ¿No lo han escuchado? Queremos paz mundial. Y Cristo dice, no hay paz. No importa cuánto los hombres deseen tener paz, no van a tener paz, porque la relación más importante del hombre es la relación con Dios y esa relación está rota. No hay paz para los impíos, dice Dios. No hay paz, porque el hombre se ha rebelado contra el príncipe de paz y Dios quitó la restricción del corazón del hombre para que los hombres tomaran de la copa de su rebelión y se mataran unos a otros. Hermanos, Cristo o estos caballos y con sus jinetes, por mandato de Cristo y bajo el dominio de Cristo, hieren a los hombres con carencia de pan y con hambre, para castigar la soberbia de los hombres que rechazan y menosprecian el pan de vida por el pan temporal de este mundo. Él es el pan de vida y el hombre rechaza el pan de vida en favor de adquirir el pan que perece.
Hermanos, Dios trae, fíjate hermano, el pan, la comida representa, hermano, simboliza las cosas materiales de este mundo. Cosas por las cuales, y quiero que tú notes esto, cosas por las cuales tú y yo nos matamos en este mundo. Tener comida, dice la Biblia, hermano, no te afanes porque ¿qué has de comer o de beber? Dios sabe que usted tiene necesidad de estas cosas. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Pero nosotros escuchamos eso y rehusamos obedecer a Dios. Y creemos que nosotros mismos podemos hacer nuestros propios imperios y podemos, hermano, llevar adelante nuestras propias empresas. Y Dios, como respuesta a tu soberbia, envía a este juicio y trae carencia, hermano, de comida, carencia de recursos, para que tú reconozcas y el hombre reconozca que nuestra vida está en las manos de Dios. Amados hermanos, no hay miseria más grande que la miseria de fallar en reconocer que simplemente somos hombres. Que aún el pan que te comes todos los días, y yo quiero decirte algo, mi amigo que estás aquí en esta mañana, tú puedes trabajar muy duro y eso es algo virtuoso, algo muy bueno. Tenemos que trabajar para sostener a nuestra familia, eso es algo muy bueno. Tú puedes gastar tu vida trabajando, pero cada bocado de comida que te llevas a tu boca, te lo llevas, lo comes, lo disfrutas, no solamente porque Dios te concedió poder obtener ese alimento, sino también porque Dios te dio la capacidad de disfrutar esos alimentos. Amén. Todo proviene de Dios. Amén. Hermano, hay personas que tienen, y quiero resaltar esto, Dios no solamente te da los alimentos por medio del trabajo, Dios te da la capacidad de disfrutar de esos alimentos. Cuando tú muerdes un taco y tú dices, ¡qué maravilla! Dios te dio la capacidad de disfrutar ese taco. Hay personas, hermanos, que en este mundo que son alimentados por tubos, porque no pueden tragar, no pueden comer y tienen que poner un tubo para alimentarlos con un tubo. Esas personas se están alimentando, pero no pueden disfrutar la comida. Sin embargo, tú, cada vez que te sientas a comer y comes, tú debes de saber, mi amigo, que no es por tu fuerza, es porque Dios te dio el alimento y te dio la capacidad de disfrutarlo. Pero en nuestros corazones nos creemos que nosotros mismos somos e intercambiamos el pan de vida por el pan material. Y es por eso que siempre decimos, no tenemos tiempo. No tenemos tiempo, ya hablábamos en la escuela dominical acerca de prioridades. No tenemos tiempo para buscar a Dios, no tenemos tiempo para servir a Dios. Hermano, no es porque no tenemos tiempo, es porque tenemos nuestras prioridades invertidas. Y cuando invertimos nuestras prioridades, Dios, por amor a nosotros y porque Él es justo, tiene que traer juicio. Y Dios hiere a los hombres quitándole la comida cuando menosprecian el pan espiritual que es Cristo. Para que el hombre se dé cuenta, como dice bien Cristo, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amados hermanos, bajo el dominio y el mandato de Cristo, el jinete del caballo amarillento hiere a los hombres con la muerte para juzgar la prepotencia de los hombres que han olvidado que son sencillamente hombres. El primer propósito, el propósito fundamental por el cual Cristo desata estos sellos es para glorificar el nombre de Dios, castigando la rebeldía y el pecado de los impíos. ¿Por qué un Dios tan bueno permite que pasen cosas malas? Porque Dios es bueno y justo. Él tiene que castigar el pecado de los hombres. ¿Tú sabes cuál es nuestro mayor problema, hermano? Cuando nosotros nos hacemos este tipo de preguntas, nosotros, como hemos dicho muchas veces, lo que estamos pensando y lo que estamos acelerando es que nosotros somos tan buenos. ¿Cómo Dios se le ocurre permitir que yo pase por esta experiencia tan mala si yo soy tan bueno? Y como decía también un pastor, la pregunta no es esa, la pregunta debe ser,
¿Cómo es posible que Dios, siendo tan santo y tan justo, y yo siendo tan pecador, yo todavía viva, camine y respire sobre la faz de la tierra? Esa es la pregunta. Porque cada vez que pasan cosas malas, catástrofes, pandemias, hermano, masacres, Dios está juzgando el pecado del mundo, y aunque no nos guste, al hacerlo, Él da gloria a su nombre. Porque cada vez que Dios desata estos sellos, las cortes angelicales dicen: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la gloria, la sabiduría y el poder. Pero Dios también desata estos sellos, hermano, no solamente con el propósito de castigar a los impíos, sino también con el propósito de purificar a su pueblo. Si usted recuerda bien, hermano, el libro de Apocalipsis prácticamente comienza ¿con qué? El libro de Apocalipsis comienza con una descripción de Cristo en el esplendor de su gloria, y seguidamente en el capítulo 2 y en el capítulo 3 tenemos, hermanos, 7 mensajes dirigidos a 7 iglesias. Hermanos, si a una de estas iglesias, hermano, a la iglesia de Esmirna, Dios le dice: yo conozco tu tribulación y tu pobreza. Esta era una iglesia, hermano, que estaba siendo perseguida por causa de su fe, y padecía de gran escasez por causa de su fe. A los creyentes de Pérgamo, Él le dice: no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto. Hermano, estas iglesias estaban sufriendo las consecuencias del ministerio del caballo rojo, del caballo negro y del caballo amarillento. Y Dios, hermano, y es aquí, hermano, un gran enigma. Cuando Dios trae juicio sobre los hombres, Él lo trae para castigar la desobediencia de los hombres, y usa esos mismos juicios para purificar la fe de su pueblo. Amados hermanos, y esto lo vemos a lo largo de toda la Escritura. En algunas ocasiones, los creyentes podemos distraernos con las glorias vanas de este mundo, y en consecuencia, una vez más, distorsionamos nuestras prioridades y empezamos a tratar las cosas temporales como si tuvieran un valor eterno. Hermanos, empezamos a amar y a desear más las bendiciones que el dador de las bendiciones. Y es entonces que nuestro buen Dios, en su santa providencia, trata con su pueblo, hiriendo y derribando nuestros ídolos y exponiendo la futilidad de confiar en Él. Amén. Y esto para, hermanos, purificar nuestra fe. Amén. Amados hermanos, quiero que tú te des cuenta de que tú y yo necesitamos no solamente de Dios, sino también, hermanos, que a lo largo de nuestros tiempos, a lo largo de nuestra vida, Dios muchas veces va a usar nuestros juicios para purificarte, y no es porque Dios no te ama, es al contrario, porque Dios te ama. Hermanos, quiero que veas conmigo 2 pasajes de la Escritura. El primero está en Ageo, capítulo 1, y vamos a leer el verso 4. Ageo, capítulo 1, verso 4. Ageo está en el Antiguo Testamento, hermanos. Si de algo te ayuda, hermanos, Ageo está antes de Zacarías. Ageo capítulo 1, verso 4. ¿Le recuerdan que cuando vimos a Zacarías dijimos que era el segundo libro antes de Mateo? Ageo es el tercer libro antes de Mateo, está antes de Zacarías. Ageo capítulo 1, verso 4 en adelante. Amén.
Mira la palabra de Dios. Vamos a leer desde el verso 3. Dice, entonces vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo diciendo, ¿es acaso tiempo para vosotros? ¿Es acaso tiempo para vosotros que habitéis en vuestras casas artesonadas mientras esta casa está desolada? Ahora pues, así dice el Señor de los ejércitos, considerad bien vuestros caminos. Sembráis mucho, pero recogéis poco. Coméis, pero no hay suficiente para que os saciéis. Bebéis, pero no hay suficiente para que os embriaguéis. Os vestís, pero nadie se calienta. Y el que recibe salario en bolsa rota. Vamos a hacer una pausa aquí. Hermano, ¿qué describe este versículo? Este versículo describe el ministerio del caballo negro. Dios trajo un periodo de escasez a su pueblo. El Dios que ha prometido proveer todas las necesidades de su pueblo, cierra el cielo y trae periodos de escasez y de hambruna a su pueblo. Dice, trabajáis mucho y recogéis el salario ¿en qué? En bolsa rota. Es como si lo fuéramos a decir en un español contemporáneo, es como, usted nunca ha escuchado personas que dicen, oye, hoy cobré y el dinero me entró por esta mano y se me fue por esta. Y nunca nos alcanza. ¿Y por qué Dios hace esto? Bueno, hermano, este pueblo estaba ¿dónde? Ageo es un profeta post-exílico. O sea, él ejerció su ministerio cuando el pueblo de Israel sale del exilio de Babilonia. Cuando ellos llegan de regreso a Jerusalén, ellos tenían una función, una tarea, una misión. ¿Cuál era esa misión? Reconstruir la ciudad y reconstruir el templo, como lo vemos en los libros del profeta Esdras y Nehemías. Pero también Esdras y Nehemías nos dicen que en esta tarea ellos enfrentaron ¿qué cosa? Muchas adversidades. Y hubo un tiempo que ellos pararon la obra. En el tiempo en que ellos paran la obra, cada uno de ellos o muchos de ellos dijeron, no podemos construir el templo, nuestra vida está en peligro, Dios entiende, tenemos que cuidarnos, porque si no nos cuidamos nosotros, ¿quién nos va a cuidar? Y cada uno de ellos empezó a construir su propia casa. Y estaban tan enfocados en sus propias casas que ellos se olvidaron de reconstruir la casa de Dios. Y Dios en su amor y en su misericordia llama al pueblo de Dios, llama a su pueblo a través del profeta Ageo, trae estos juicios, él desata este sello sobre su pueblo con el propósito de que ellos consideren sus caminos. Y le dice, hermano, el Señor, verso 7. Así dice el Señor de los ejércitos, considerad bien vuestros caminos, subid al monte, traed madera y reedificad el templo para que me agrade de él y yo sea glorificado, dice el Señor. Esperáis mucho, pero he aquí, hay poco. Y lo que traéis a la casa, yo lo aviento. ¿Por qué? Declara el Señor de los ejércitos, por causa de mi casa que está desolada, mientras cada uno de vosotros corre a su propia casa. El pueblo decidió glorificarse a él, haciéndose casas hermosas, y ellos abandonaron la casa del Señor. ¿Y cuál era el gran día de esto, hermano? Fíjate que el verso 7 dice, el verso 8, subid al monte, traed madera y reedificad el templo para que me agrade de él y yo sea, ¿qué cosa? Glorificado. Y quiero que tú también mires, hermano, que dice, esperáis mucho, pero he aquí hay poco. Y lo que traéis a casa, ¿qué dice el texto? Yo lo aviento. ¿Quién lo avienta? Dios. No es Satanás. Satanás simplemente es un instrumento en la mano de Dios para llevar a cabo su propósito en el mundo. Ese es el Dios de la Biblia. Amén. Ese es el Dios de la Biblia. Amén. Nosotros no necesitamos defender a Dios. Oh, ¿cómo vamos a decir eso? No, Satanás es un siervo de Dios. Amén.
que Él simplemente lleva a cabo el propósito de Dios en el mundo. No es Satanás quien aventó la comida y trajo esta escasez. Es Dios mismo, por amor a su pueblo, para redireccionar el enfoque del pueblo de Dios y poner su mirada, para que pongan su mirada en lo que es más importante, en la gloria de Dios. Hermano, ¿cuán importante es esto para nosotros? Cristo, o Dios por medio de Cristo, desata estos sellos con el propósito de castigar a los hombres en su pecado y para al mismo tiempo purificar a la iglesia. ¡Cuán bueno es nuestro Dios! ¡Cuán grande es nuestro Dios! Que cuando Él nos ve que empezamos a intercambiar su gloria por la gloria de este mundo, Dios empieza a traer juicios temporales, empieza a herir nuestros propios ídolos, destruye nuestros propios ídolos para que nos demos cuenta de que solo hay un Dios poderoso en el cielo y en la tierra, y a Él le es debido la gloria. Amén. Cuando tú eres cristiano y tú llegas a amar algo o a alguien más que a Dios, te voy a decir un secreto: Dios te lo va a quitar, Dios te lo va a romper, porque Él es un Dios celoso y Él no comparte su gloria con nadie más. Y Él te salvó para que tú lo sirvieras, para que tú le dieras gloria a su nombre. Y por amor a ti, por amor a tu alma, Dios usa estos juicios también para purificarte. Mira también conmigo este otro texto de la Escritura, Primera de Pedro, capítulo 1, versos 3 al 9. Primera de Pedro, capítulo 1, versos del 3 al 9. Amén. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 3 al 9. Hermano, mira lo que dice este pasaje. Vamos a leer. Del verso 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Vamos a hacer una pausa aquí. Fíjate cómo él comienza su carta diciendo: bendito sea ¿quién? Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y la razón por la cual él alaba a Dios es por la misma razón que en el cielo Cristo es adorado, por la salvación. Cristo es el Salvador. Dice que Él nos hizo renacer para una esperanza viva. Dice que Él, para obtener una herencia que es como incorruptible, inmaculada y que no se marchitará. Y dice que está reservada para nosotros en el cielo. Sobre estas bendiciones de la salvación son un hecho. Son un hecho, están garantizadas no por nuestras obras, sino por la obra de Cristo. Amén. Sin embargo, dice el texto: en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada como que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Amén. Amados hermanos, y dice el verso 8: a quien sin haberle visto, le amáis, y a quien ahora no veis, pero creéis en Él, y os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de vuestra fe la salvación de vuestras almas. Amados hermanos, aquí en este pasaje es un mensaje aparte. Solamente quiero resaltar una verdad. Dice: todos los beneficios de la salvación están garantizados, nuestra herencia está garantizada. Sin embargo, dice Pedro que es necesario que seamos afligidos
con diversas pruebas. De la misma manera que la iglesia de Pérgamo y de Esmirna fueron purificados a través de estos juicios temporales que Dios había traído sobre el mundo, de esa misma manera Dios usa la aflicción, Dios usa la escasez, Dios usa, amados hermanos, aún la muerte para purificar la fe de su pueblo, para que Él sea glorificado en nuestras vidas, en la vida y en la muerte. Porque todo lo que Dios hace, lo hace para la gloria de su nombre. Amados hermanos, es por eso que Apocalipsis capítulo 6 es tan relevante para nosotros. Apocalipsis capítulo 6 responde la pregunta: ¿por qué si Dios es tan bueno, suceden cosas malas? Amados hermanos, yo quiero terminar en esta mañana, rápidamente, como buen predicador bautista, con mi tercer punto, lo que aprendemos de la apertura de estos sellos. Ya vimos la introducción, vimos, hermanos, el propósito de estos sellos. Ahora, ¿qué aprendemos tú y yo de esto? Bueno, lo primero que aprendemos, hermanos, es que debemos considerar en esta mañana la gravedad del pecado y la extensión de sus consecuencias. Uno de los errores que muchos teólogos han cometido a lo largo de la historia es que cuando vienen al libro Apocalipsis, y vienen específicamente a los 4 jinetes del Apocalipsis, han tratado de identificar a personas y eventos particulares en la historia. Por ejemplo, nos dicen, el caballo negro es, o el caballo amarillento es Hitler, o este caballo significa este evento, el coronavirus, o lo que sea. Hermanos, y estos sellos no nos fueron dados no fueron revelados para que nosotros tratáramos de identificarlo con eventos específicos, porque el ministerio de estos 4 jinetes han estado en función a lo largo de la historia humana. Hay muchos países que pasan por hambruna, hay muchos países que ocurren masacres, en nuestro país también ha ocurrido. Este es el ministerio de estos 4 jinetes. No podemos identificarlos, porque ese no es el propósito, con eventos específicos, sino con eventos generales. Habiendo dicho esto, hermano, estos sellos nos fueron dados, fueron revelados en la Escritura para que aprendiéramos la gravedad del pecado. ¿En qué sentido? Hermano, que Dios castiga el pecado de los hombres. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, dice la Biblia, eso también segará. Si tú valoras más el pan temporal sobre el pan de vida, Dios te va a quitar no solamente el pan temporal, pero también te va a quitar el pan de vida. El castigo más grande que el hombre puede experimentar de este lado de la eternidad no es la falta de dinero. El castigo, el juicio más grande que Dios trae sobre los hombres, que un hombre puede experimentar, es cuando Dios cierra su revelación y Dios ya no habla más al hombre. Cuando Dios retira el pan de vida, en buen español, ahí sí es verdad, estás frito. Ahí sí es verdad que no tienes esperanza. Dios ha quitado lo único que puede darte vida. Dios lo hizo con Israel, Dios lo hizo, hermano, muchos, hermanos, y esto es curioso, y quiero mencionar antes de terminar. Hoy en muchos círculos evangélicos se habla mucho y se enfatiza mucho el hablar en lenguas, la profecía y hablar en lenguas. Independientemente de que nosotros creemos la luz de la Biblia, de que ya no hay más profecía, y quiero decirlo claramente, no hay profetas. Ya Dios no habla a través de sueños, ya Dios no habla a través de visiones, ya Dios no habla a través de profetas. Dios habla y ha hablado finalmente, completamente, suficientemente en Cristo y en su palabra. Amén. Habiendo dicho esto, hermano, cuando nosotros leemos el libro de la Biblia, nos damos cuenta que Dios, el don de lengua, fue dado como parte también del juicio de Dios a los incrédulos. Porque Dios habló en un lenguaje que ellos no podían entender, para que no fuera que oyeran y se arrepintieran de sus pecados. Dios quitó la revelación para ellos, para que no le amaneciera la luz de la vida. ¿Por qué? Porque el hombre persistió en su pecado. El don de lengua en la Escritura era también
parte Dios lo usó para que muchos escucharan el Evangelio, pero para que otros, escuchando, no oyeran. Considera la gravedad del pecado y sus consecuencias, porque cada uno de estos juicios, que son temporales, apuntan al juicio eterno, a la condenación eterna que Dios traerá sobre los incrédulos. Considera también, estos sellos nos enseñan la importancia de considerar la bondad de Dios para con los hombres. En el libro Apocalipsis, cuando vemos que Él envía el caballo negro con su jinete, dice: pero no dañes el vino y el aceite, porque esa es la comida básica de las personas. Dios no, en su ira, se acordó de la misericordia, y aún sobre los incrédulos les preservó la vida. Dios es un Dios de ira, pero Dios también es un Dios bondadoso. No asumas la bondad de Dios. No asumas su bondad. Considérala. Y que esa sea la motivación de tu corazón para venir a Cristo. En tercer lugar, ¿qué nos enseñan estos sellos, la apertura de estos sellos? La importancia, hermanos, de descansar y tomar consuelo en la sabia providencia de Dios y en su soberanía. Esta iglesia, hermano, esta iglesia que estaban escuchando este mensaje, no estaban pasando por tribulaciones, estaban pasando, hermano, por pruebas. Muchos de ellos estaban siendo asesinados por causa de su fe, y ellos necesitaban tomar consuelo en la verdad de que Dios, en su providencia, hermano, y en su sabia y poderosa soberanía, Él estaba llevando. Eso era parte del propósito de Dios para con ellos, y Dios quería hacerles bien. ¿Se recuerdan de Antipas? El testigo fiel del Señor fue asesinado por causa de su fe, y aunque eso produce lamento y dolor y luto en la iglesia, Dios usó la maldad de hombres sanguinarios para quitarle la vida terrenal de Antipas, para llevar a Antipas a su gloria. Amén. Dios usó la maldad de hombres para hacerle bien a Antipas, y Dios estaba llevando a cabo su propósito. Hermano, descansa, toma consuelo cuando circunstancias difíciles vienen a tu vida. Toma consuelo en el hecho de que Cristo, hermano, está dirigiendo tu historia. Amén. Él es soberano. Amén. Y tu vida está en sus manos. Amén. Hermanos, ¿se recuerdan el pasaje de Pedro? ¿Sabe cuál es nuestro problema, hermano? Que nosotros, la razón por la cual nosotros luchamos y batallamos con nuestra fe, es porque nosotros hemos puesto nuestra esperanza en las cosas terrenales de este mundo. Y cuando no obtenemos las cosas terrenales de este mundo, nos desanimamos y cuestionamos a Dios. Pero déjame decirte algo, hermano. Cuando tú lees Pedro nos dice dos cosas. Número uno, hablando de la herencia que tenemos en Cristo, dice: en lo cual nos regocijamos. Nuestro regocijo, nuestro gozo está en el hecho de que en Cristo tenemos una herencia incorruptible. Amén. Y hablando de Cristo, le dice: sin haberle visto, en Él creéis y en Él os regocijáis. Porque el foco, el centro de nuestro regocijo es Cristo. Amén. El Cordero de Dios, el león de la tribu de Judá. Amén. Quien es el director y el protagonista de nuestra historia. Y porque, en cuarto lugar, ¿qué nos enseñan estos sellos? Nos enseñan la realidad, esta realidad. Tiembla ante la ira del Cordero. Amén. Tiembla ante la ira del Cordero. Por eso el Salmo 2 dice: besa al Hijo para que no se enoje, no sea que de repente se inflame su ira. Tiembla ante la ira del Cordero, porque este Cordero no solamente murió, este Cordero regresará en un caballo blanco, venciendo, conquistando y para conquistar. Amén. Y por esa razón, en nombre de Cristo, yo te llamo hoy al arrepentimiento. Si tú no eres cristiano y tú estás fuera de Cristo, estos sellos apuntan a la realidad de que un día Dios
vindicará su justicia, juzgando a todos los hombres. Y para ese día, mi amigo, tú necesitas estar preparado. No juegues con el pecado. No provoques, no sigas provocando la ira de Dios. Hoy corre a Cristo, busca refugio en Él, arrepiéntete de tu pecado, cree en Él, para que tu pecado sea perdonado y Dios te dé vida eterna. Amén. Porque Dios ha de juzgar al mundo y juzga a los hombres con juicios temporales. La iglesia debe de proclamar al mundo que en Cristo también hay salvación. Amén. Porque Dios purifica a su iglesia por medio de pruebas y juicios temporales. Ante las dificultades, la aflicción de la vida, tú y yo debemos postrarnos y adorar al Cordero. Decirle: Señor, muéstrame qué estás haciendo en mi vida. Amén. ¿Cuál es el ídolo que estás derrumbando? Ayúdame a amarte solo a ti. Amén. Vamos a ponernos en pie y vamos a terminar orando en esta mañana. Cuando oremos, hermano, vamos a dar gracias ahora por la comida, y cuando oremos vamos todos a pasar al comedor y vamos a tener este tiempo de compañerismo. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra esta mañana. Gracias, Señor, porque tú, oh Dios, has hablado en nuestras vidas a través de ella. Yo quiero rogarte, Dios mío, en el nombre de Jesús, que tú uses este mensaje para redireccionar nuestra atención de las cosas temporales, de las glorias temporales de este mundo, a la gloria venidera que en nosotros debe manifestarse. En la realidad de que tú eres el Cordero de Dios, el protagonista y director de la historia, Señor. Amado Padre Celestial, danos un corazón humilde. Cuando tú, oh Dios, para someternos a ti, cuando tú traigas juicios temporales para purificar nuestra fe. Gracias, Señor. Gracias, porque nuestras vidas están en tus manos. Espíritu Santo, toma tu palabra y aplícala con poder en nuestras vidas. Amén. Y que este mensaje cambie la manera en que nosotros nos relacionamos contigo, oh Dios eterno, y la manera en la que vivimos. En el nombre de Jesús, Señor. Y ahora, oh Dios, que el amor de Dios, el Padre Celestial, la gracia de Jesucristo, el Cordero de Dios que desata los celos, y la comunión del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, que guía a tu pueblo, sea con nosotros desde ahora y hasta que Cristo venga por la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios le bendiga, hermanos. Vamos todos a pasar al comedor para tener nuestro tiempo de compañeros.